Sobre el escritorio del presidente Gabriel Boric, en una de las primeras conversaciones con El País semanal, había 3 libros. Uno de ellos no era un manual de política ni un ensayo programático, sino uno bien concreto, El fin del Homo Sovieticus, de Svetlana Alexievich, ganadora del Premio Nobel de Literatura por Las voces de Chernobyl. Boric diría ahí mismo, en esa conversación con El País, que es uno de los mejores títulos que ha leído en su vida. El dato parece menor, casi decorativo, pero no lo es, y quisimos hacer un zoom en ese libro y en por qué podría el presidente considerarlo uno de los mejores títulos que ha leído en su vida. Alexievich no escribe para convencer ni para ordenar el mundo en categorías ideológicas cómodas. El fin del Homo Sovieticus, publicado originalmente como Tiempo de segunda mano, es una obra coral construida a partir de ciertos testimonios de ciudadanos soviéticos y postsoviéticos que vivieron la promesa, la caída y el vacío posterior a la gran utopía del siglo XX. No hay tesis cerrada, no hay moraleja explícita, lo que hay son voces heridas, contradictorias, a ratos nostálgicas, a ratos también furiosas, personas que odiaron el sistema que las humilló, pero que también extrañan la seguridad, el sentido y la pertenencia que ese mismo sistema les ofrecía. De ese mosaico emerge el llamado Homo Sovieticus, un tipo humano moldeado por décadas de estado total, acostumbrado al doble discurso, decir una cosa en público y otra en privado, dependiente del poder, desconfiado de la libertad individual, nostálgico del orden incluso cuando ese orden fue opresivo. No es un monstruo ni una caricatura. En el relato de la escritora, el resultado humano de una ingeniería política que prometió emancipación y dejó, en muchos casos, miedo, cinismo y también resignación. Que Boric destaque ese libro no es una excentricidad intelectual ni una señal de ruptura con la izquierda. Es más bien una pista para leer su trayectoria reciente. A lo largo de la entrevista con El País semanal, completa, el presidente insiste una y otra vez en una idea que dialoga directamente con Alexievich. Las causas no se juzgan por sus intenciones ni por su retórica, sino por lo que producen en la vida concreta de las personas. Por eso habla del mismo estándar para evaluar violaciones a los derechos humanos, por eso no relativiza ante Venezuela ni Nicaragua, por eso califica a Cuba como una dictadura sin eufemismo, aún reconociendo el impacto del bloqueo. Por eso condena la invasión rusa a Ucrania sin dejarse amarrar por nostalgia geopolítica. En el fin del Homo Sovieticus, el gran pecado de los sistemas autoritarios no es solo la represión, sino la normalización moral. Cuando todo se justifica en nombre de un futuro luminoso, la verdad se vuelve flexible y la dignidad individual negociable. Boric parece haber hecho propia esa advertencia. Su distancia con parte de la izquierda latinoamericana no nace de un abandono de ideales, sino de una desconfianza profunda hacia las épicas que exigen cerrar los ojos ante los hechos. También hay otra conversación silenciosa entre el libro y el país que Boric está dejando. Alexievich muestra cómo, tras el derrumbe de la Unión Soviética, muchos ciudadanos prefirieron líderes fuertes y certezas duras antes que libertades frágiles. En su diagnóstico electoral, Boric reconoce algo parecido. La esperanza moviliza menos cuando se frustra y el miedo al desorden, a la inseguridad, a la precariedad, termina ordenando la política. Su insistencia en que el orden no es patrimonio de la derecha ni una condición básica de la democracia puede leerse como un intento de evitar que ese vacío lo llenen proyectos autoritarios. El mandato que Boric entrega no es el de la épica cumplida ni el de la revolución pendiente, es el de una izquierda que aprendió, a veces a golpes, que gobernar no es declamar, que la política democrática no es heroica, sino persistente, y que no hay causa justa que sobreviva si exige traicionar los hechos. Que uno de los libros más importantes de su vida sea el de una Nobel que dedicó años a escuchar a quienes quedaron atrapados entre la utopía y el derrumbe, dice mucho más de su legado que cualquier consigna. En esa elección de lectura hay una advertencia y también una definición. Sin autocrítica, sin estándar moral común y sin atención a las vidas reales, la historia vuelve, no como una farsa, sino como una costumbre.